1 de agosto de 1980. Los marqueses de Urquijo son asesinados en su chalet de una exclusiva urbanización de Madrid. Hasta ese día, los discretos propietarios de uno de los bancos más importantes de la época nunca habían acaparado portadas. El hallazgo de los cadáveres de Manuel de la Sierra, de 54 años, y María Lourdes Urquijo, de 45, se convierte en un crimen mediático. El 1 de agosto, día en el que empiezan las vacaciones de muchos españoles, llego a la redacción y se me dice que han matado a los marqueses de Urquijo en lo que parece un atentado terrorista. Yo pregunto dónde, Camino Viejo de Úmera, zona de Somosaguas, y hay que ir a investigar para elaborar una primera crónica. Ahí empieza el crimen de los Urquijo. Desde el primer momento todo parece indicar que quien ha cometido el crimen conoce el chalet y las costumbres de los señores. El marqués tiene un único tiro en la nuca, disparado con un arma con silenciador. Su mujer, que duerme en una habitación contigua, escucha ruidos. El asesino o los asesinos disparan al ser sorprendidos y la rematan para eliminar al único testigo. La marquesa era ella. Él era alguien que no tenía un trabajo en su vida muy claro, que no era nada más que el consorte. Personaje autoritario, había una serie de problemas, de fusiones de bancos que se oponía, no trataba bien a la gente, a sus hijos los tenía medio esclavizados, en fin, las circunstancias que fueran. Alguien decide que hay que matar a los marqueses. Rafi está en medio de la historia. El peso de la sospecha recae sobre el entorno familiar. Primero sus hijos y tienen coartada. Juan, de 22 años, trabaja en Londres. Miriam, de 24, vive con su nueva pareja y, según declara, la noche del asesinato está cuidando de su hijo. La coartada más endeble es la del exmarido de Miriam. Ha salido de copas con un amigo. Miriam y Rafael Escobedo Alday se casaron en 1978, pese a la oposición de los marqueses y con separación de bienes. Rafi, como le llaman sus amigos, es un niño bien, de familia de abogados, pero sin estudios ni trabajo estable y muy amante de la noche. ¿Qué es lo que pasó aquel día? El día anterior no pasó nada, yo hice mi vida normal. Él tiene que ver con el arma con la que se cometen los crímenes. ¿De quién era la pistola que asesinó a los marqueses? De mi padre. Entonces detuvieron al padre y al hijo. 8 meses después del crimen, la policía registra esta finca de la familia de Rafael Escobedo. Encuentran en ella varios casquillos de bala. Detienen a Rafi y a su padre. En la armería familiar falta una pistola del mismo calibre que la utilizada en el crimen. Rafael Escobedo confiesa el doble asesinato. En la detención hubo un momento que le dejaron ver que el padre estaba esposado en una habitación y parece que por protección, por su madre, por el amor como hijo, es cuando dijo que él asumía la muerte y pidió un papel y escribió: yo, Rafi Escobedo, he matado a los marqueses de Urquijo. Rafi Escobedo es condenado a 50 años de prisión como culpable de asesinato junto y con la ayuda de otros. 4 años después de los crímenes, Rafael Escobedo se da cuenta de que va a pasar el resto de su vida entre rejas. Delante de las cámaras de televisión española, da un giro y decide implicar a los hijos de los marqueses. Asegura que el móvil del crimen fue la herencia. Fui a la casa de mis suegros, citado por Miriam. Me llevó Javier Anastasio y cuando yo llegué allí, pues ya supongo que estaba todo más o menos hecho. Tienes que pensar que después de lo horrible de la muerte de mis padres, pues se ha publicado por dinero el asesino, pues acusándome de haber intervenido en ellas. Y claro, para mí es una situación muy dolorosa y estoy tremendamente indignada. Tenía todos los elementos de la novela. Y además de la novela de Agatha Christie. Los marqueses muertos, el mayordomo... O sea, había hasta mayordomo. Y en una de las conversaciones que regañaba Juan de la Sierra y Rafael Escobedo, escuché tan claro como lo voy a repetir hasta ahora, que el señorito Juan le dijo a Rafael: Rafa, la policía está tras tus pistas, ya faltaban muy pocos días para encerrarlo, porque lo encerraron a los 7 o 8 días de lo que le estoy diciendo a usted. Y entonces el señorito Rafa le dijo: bueno, a mí eso no me preocupa. Si a mí me echan 30 años, vosotros vais a ir por delante de mí. Eso lo he declarado a la policía y en todas partes, no aparece en ningún sitio. ¿Dónde está eso, señores? Rafael Escobedo hace una acusación muy grave, que le vendió a usted la pistola con la que mataron a sus padres. Eso es absolutamente falso, vamos. Es tremenda la acusación y es ridícula y además no cabe en cabeza alguna, vamos. Le veías ir perdiendo pelo, se demacraba,
y le veías estar cada vez más deprimido, si se podía hablar de depresión en este sentido, por lo menos entristecido. Le trasladan a la prisión del Dueso, cerca de Cantabria. Comienza a coquetear con las drogas, está lejos de casa y la familia le visita menos. Solicita salir de permiso, como marca la ley, pero se lo niegan a él y a muchos de sus compañeros de prisión. En la cárcel del Dueso, muchos comienzan a pensar que no les conviene tener en el patio a un preso tan famoso. Concede una entrevista entre rejas. Jesús Quintero no podía imaginar que sería la última. No hay crimen perfecto, sino crimen por investigar, ¿no? En el caso Urquijo no le ha interesado a nadie investigar. No se ha investigado, ni se va a investigar. Un día recibí una carta en casa, carta que fue publicada por el diario El País, en la que me decía que no podía más, ya estaba en la cárcel del Dueso, lo habían trasladado, y que se iba a quitar la vida. ¿Hasta cuándo aguantaré? Me quedo horas y horas mirando las rejas de la ventana en la celda y repitiéndome: cuélgate, ahórcate, termina una vez con todo esto. ¿Quién puede tener tanto interés en que yo no salga? ¿Por qué? Dios mío, no saldré de aquí nunca vivo. ¡Qué impotencia! Rafi, la cárcel te está destruyendo. La cárcel me ha destruido. He llegado ya al final. Han conseguido que hoy día, pues, sea eso. No. Es que ya no soy nada. Nada. No. Rafael Escobedo, condenado a 53 años de cárcel por el asesinato de sus suegros los marqueses de Urquijo, se ha suicidado esta tarde en la prisión del Dueso de Cantabria. Lo mataron, ¿no? Evidentemente, ¿no? Eso lo mataron. No sabemos por qué razón, ¿no? Hay dos víctimas claras, los marqueses de Urquijo, pero hay víctimas también, hay daños colaterales. Y una de las víctimas finales del caso fue el propio Escobedo, que sin tener ningún beneficio conocido, terminó ahorcado en una celda.